empezar a conocer nuestras raíces. Y es precisamente por eso que nuestros invitados de hoy tienen que ver algo con la raíz de lo que significa Huanguelén, de lo que significa nuestra propia patria, nuestra República Argentina. Yo decía que tiene algo que ver porque en un año que vamos a celebrar 500 años del descubrimiento de América, en un día tan especial como este, donde hace 53 años terminó la Revolución Española, la guerra civil, como nosotros acostumbramos a decir. Y vamos a ir precisamente a conversar con nuestros invitados de hoy. Abraham San Román, María Concesión Sánchez, dos inmigrantes españoles que vinieron a apostar por nuestro país, que vinieron a decirle a Huanguelén, acá también se puede hacer patria. Formaron su hermosa familia, o terminaron de formar su hermosa familia, pero vamos a empezar a recorrer esto con algo que recién mencionábamos, que era la Guerra Civil Española. Hoy 53 años. Cuéntenos, ¿dónde estaba cuando se terminó esa guerra precisamente hoy en un día tan especial? Bueno, estaba en la carretera de Madrid a Barcelona y en ese momento estábamos preparándonos para ir a tomar Guadalajara, que era la última operación que se pensaba ya hacer en la guerra. Y en ese momento comunicaron al comandante que se había terminado la guerra, y al terminarse la guerra, pues el efurio, eso fue grande. Entonces, desde ahí, yo estaba de asistente con un teniente. El teniente le llegó orden del comandante que podían ir a ver los hermanos, familiares que tuvieran en Madrid. Y claro, yo le dije, ustedes porque tienen estrellas, nosotros que no tenemos estrellas no podemos ir, yo tengo una hermana en Madrid. Y el teniente me dice, agarra el primer camión que pasa y vete a Madrid. Nosotros vamos a parar a Cuenca. En Cuenca va el batallón, está el batallón dentro de 3 días. Y yo me fui a Madrid. Y al rato estaba con mi hermana en Madrid. Cuando estaba todo el momento, toda la evolución de que se había terminado la alegría, de que se había terminado la guerra, y algunas cosas se veían tristes, como se veían los prisioneros, la gente que andaba por Madrid, la evolución, la Cibeles tapada con bolsas de tierra y todas esas cosas. Yo llegué a Madrid en ese momento. ¿Cómo se comunicaba con su hermana? Estaban cerca, te decía, bueno, sí, 20 kilómetros. Yo estuve en el frente de Madrid en una oportunidad, en una operación de Brunete. Brunete era un pueblo que lo fuimos a reconquistar nosotros. Y yo estuve bastante tiempo en el frente de Brunete. Tenía una hermana en Madrid. Y la hermana nos comunicábamos por Francia. Porque yo escribía una carta a Francia que entraba por Irún. Y ella me escribía, me contestaba, teníamos una tía en Francia, y la tía abría la carta y la mandaba, la carta mía, se la mandaba a mi hermana. Hacía de puente. Hacía de puente, porque el enemigo, o sea, la República, y yo estaba en la parte de Franco, la República, entraban por Barcelona, y nosotros entrábamos en Francia por Irún, o sea, por las Vascongadas. Y así nos arreglábamos. Para comunicarme a 20 kilómetros tardábamos 15 o 20 días. 15 o 20 días. Claro, porque tenía que ir a Madrid, tenía que ir a Francia, en Francia la metían en otro sobre y me la mandaba. Así me arreglaba para saber de mi hermana durante 3 años. ¿Cuál fue el motivo de esta inmensa tragedia que vivió España? ¿Por qué se llegó a esta guerra civil? Se llegó a esta guerra civil porque estábamos gobernados en aquel momento por un gobierno socialista. Por un gobierno socialista, y el gobierno socialista, los militares no estaban de acuerdo con él. Entonces Franco, que estaba de gobernador en Canarias, se levantó, hizo entre él los militares. Y entonces se fue a África y se trajo la parte de África de los que tenía allá, y a mí me tocó ir a África a aprender la instrucción. Pero yo entré en el ejército, ya la guerra estalló el 18 de julio y yo entré en el ejército en el mes de mayo del año siguiente, del 37. Y los militares, que éramos nosotros, le ganamos la guerra a los del gobierno legal.
Le ganamos la guerra porque el militar tiene mucha más disciplina que nosotros. Y yo creo que se le ganó la guerra por disciplina. Por disciplina. Porque los militares hay que estar entre ellos para conocerlos. Vamos, si el director de cámara nos permite, a ver algunas escenas de esa revolución española, lo que acontecía hace precisamente hoy 53 años en el término de esta guerra. Don Abraham, cuéntenos cómo ingresa usted a esta guerra, como soldado, cuál es, cuéntenos el origen, bueno, cómo empieza a ser protagonista. Me movilizó el ejército, o sea, Franco, que era el que mandaba, él me movilizó en el mes de marzo del 37. Fui por mi ley, porque tenía 20 años. Justo yo nací en el 16 y la guerra fue en el 36. O sea que fui por mi turno. Por mi turno, solo que me movilizó. Y tuve que incorporarme nada más. Entonces me mandaron a África a aprender la instrucción. Claro. Y después, a los 2 meses, vine a España y fui al frente. Esta es... Eso es... Sí, coméntenos, lo que estamos observando es algo que realmente todavía es insólito y no se alcanza a comprender el origen de esto. Esas son las ruinas del pueblo de Guernica, que cuando estaban por tomar Bilbao, y el Guernica estará como unos 30 kilómetros de Bilbao. Estaba el cinturón de Bilbao que llamaban la fortificación que tenía hecho los republicanos. Pero el Guernica parece que fue bombardeado por los alemanes que estaban en la parte de Franco y fue destruido, se quemó todo. Realmente se ve todo es un pueblo importantísimo, es donde se reunían antiguamente los gobiernos de la parte de tu padre, o sea, ¿cómo era? Sí, de la provincia vascongada. Los vascos se reunían ahí, tenían un roble, y bajo del roble se reunían. El roble ese tiene una historia, claro. Esto, ahí estamos viendo las partes de las ruinas, ¿no? Realmente, de las ruinas, ¿cómo quedó? Ahora, unos creen que fueron los alemanes los que... Claro, todavía no se ha descifrado bien digamos, quiénes fueron los que provocaron ese... porque fue todo una invasión aérea, ¿no? Sí, invasión aérea. Esto parece que los alemanes hicieron eso para practicar un poco sobre la guerra que ellos estaban ya preparando. Eso decían los de la República. Pero para esto se han defendido diciendo que también la quemaron los mismos vascos para hacer que era una barbaridad la que habían hecho los otros. A la final no se ha sabido. Yo opino que fueron los alemanes los que hicieron ahí. Y después se disculparon, Franco se disculpó con los otros, que Franco no lo había ordenado, que fueron las tropas alemanas. Esta es la parte, ¿cómo irá? Cuéntenos los refugios donde la gente, cuando llegaban las invasiones aéreas. Ellos hicieron refugios hacían refugios en todas las capitales. Cuando, por ejemplo, iban a bombardear de un lado a otro, bueno, pues entonces la gente se iba a todo el refugio. Los refugios estaban en los sótanos. Yo les voy a contar lo que me pasó a mí la primera vez que bombardearon en Melilla, fíjate, estaba en Melilla, que es de África, del Protectorado de Marruecos. Era la primer guardia que me habían encomendado a dar. Estaba de guardia, de centinela, yo a la puerta. Fueron a bombardear y me dice el cabo, no te muevas porque si no abandones la guardia. Yo no sabía nada, ¿no? Todos iban al refugio que estaba en el patio y yo me tuve que quedar allá. Pasó que no cayó ninguna bomba, pero si cayó no me podía mover de ahí. Recién estábamos viendo, mientras usted estaba contando esa anécdota, no sé si podemos volver a reiterar, bueno, esto eran los mensajes y ahora tenemos precisamente en escena... Tengo distinta cara. Distinta, dona. ¿Cuántos años tenía? 20. ¿Doña Conce ya lo conocía usted en esa época? No. Bueno, eso está hecho al lado Cuéntenos. de un penal. Ahora me conocen ustedes ahí. No, ahí no. ¿Cuál es usted? El segundo de arriba. El segundo de arriba. El segundo. Todos esos éramos del año mío, del año 16. Del año 16. Todos íbamos a hacer la instrucción, ahí estábamos haciendo la instrucción, y íbamos al tiro, a tirar, a aprender a tirar. Y eso llevaría yo en el ejército 15 días. Ese que se ve ahora, el segundo. El segundo es... Ese soy yo. Bueno, y acá está conjuntamente con quién.
esta es otra. Esta estábamos en el frente en Barcelona, o esto en Zaragoza. Y en Zaragoza nos daban permiso cuando queríamos ir a Zaragoza. Y fui con ese compañero y nos sacamos una foto en Zaragoza. En Zaragoza. Bueno, y acá es un poco... Bueno, esa es esta ya tiene más actualidad, es la historia cuando se celebró un poco ese testimonio a los emigrantes, ¿no? Ahí estamos viendo la escena, hay un ser demasiado querido para mí, ¿no? Sí. Es mi propia madre. Sí. Está... Y el viejo Fossi. Sí, muchas de estas personas, yo diría personalidades, porque hicieron crecer, hicieron algo por Wangelén, aportaron a Wangelén, y siempre estos recuerdos son nostálgicos, pero fundamentalmente nos ayuda, como el título, volver a vivir en estas escenas que es realmente... lindo recordarlo. Sí. Es linda recordarla. ¿Cómo la conoció a doña Concesión? Cuéntenos, Bueno, a ver. a doña Conce viene de la guerra. Yo tenía un amigo en la guerra que me dieron un paquetito para que le diera a una hermana. Ella trabajaba en un hotel en Salamanca. Y yo fui a llevarle a la compañera de ella de parte del hermano. Y allí nos conocimos. Ya empezamos, y yo como estaba me licenciaba, ya estaba en casa. Sí, ahí empecé, y ahí nos casamos. Porque yo quedé en la capital, no me fui al pueblo más. ¿Y cómo fue un poco el deseo de apostar, o cómo se originó venir a la Argentina? Bueno, pasamos la guerra, llegamos a la posguerra. La posguerra fue terrible, de necesidades, de hambre, de racionamientos y de todas esas cosas. Fue terrible. Y entonces yo tenía un hermano en Cuba. Y decidí venirme a ver si podía primero a Cuba. En eso falleció mi hermano, el de Cuba, y le escribí al hermano que tenía acá, que tú lo conocerías. Sí, Alfonso. sí, obviamente que sí. Bueno, estos se vinieron acá a la Argentina cuando yo tenía 4 años, 3 o 4 años. Uno se fue a Cuba y otro vino acá. Y este me agarró y me reclamó, me reclamó Eliseo Arroyo, como primo hermano, porque había que tener una solvencia para venir. Porque había que tener solvencia porque tenían que tenerme, por ejemplo, 5 años, y eran responsables, y tenían que darme casa, comida, trabajo, y si no estaba conforme, pagarme para que me fuera allá. Y entonces Eliseo Arroyo me reclamó. Y entonces vine acá, y como me encontré con mucha familia acá, que tenía acá muchos tíos, tenía tíos, primos y todas las cosas, me fue muy bien. O sea, yo estoy muy conforme como me han atendido los argentinos, porque para mí la Argentina es mi segunda patria. Y la primer patria fue Salamanca, pero ya vamos a hablar en el otro espacio, vamos a hablar de Salamanca, que es un poco el origen, no solo de don Abraham San Román, sino también tenemos algo que ver, el camarógrafo, el director de cámara, su padre de Salamanca, mi madre de la Salamanca, coincidencia, y hoy tenemos a alguien que nos va a contar cómo era Salamanca o cómo es Salamanca, porque tenemos notas gráficas como para mostrar realmente lo que es. Vamos a un corte y enseguida volvemos en Volver a Vivir. Y así vamos recorriendo no solo los anales de la historia de nuestra madre patria, sino también observando las bellezas naturales. ¿Qué lugar de turismo, don Abraham? ¿Qué lugar de turismo realmente? Doña Concesión, usted cuéntenos de qué lugar de Salamanca, cuéntenos algo de Salamanca, a ver de qué lugar era. Yo soy de un pueblo que queda a 50 kilómetros de Salamanca, que se llamaba Cabrillas. Bueno, y yo me fui a trabajar a Salamanca y entré en un hotel desde que fui de 12 años hasta que me casé. Hasta que se casó. Sí, a mí la guerra me agarró ahí en Salamanca. En Salamanca. Sí. ¿Y qué hacían durante la guerra? ¿Cómo ayudaban? ¿Cómo colaboraban con los soldados? Yo en el hotel que estábamos, iban alemanes, iban italianos, moros, de todos, de esta clase a comer.
al hotel. Y en ese momento faltaban los alimentos, ¿cómo la proveeduría, cómo era todo eso? Un poco Sí, de primero sí faltaban. Después ya le decían extraperlo, que lo comprábamos en Mercado Negro. Lo mismo el aceite, que los garbanzos, que la lenteja, todo lo que se cosecha en España. Y el pan nos daban pan negro, ¿eh? Todo salvaje. Sí, hasta pan de maíz comimos. Doña Conce, ¿y había en esas épocas, alcanzaba para hacer alguna fiesta, diversiones? ¿Qué pasaba en esos momentos, nada. esos años de la Revolución Civil Española? Prácticamente no había tiempo para dedicarlo a ninguna diversión, a desenchufarse, como dicen ahora los porteños. Sí, no, porque pusieron estado de sitio y no se podía hacer nada tampoco. Estado de guerra. Y de donde estalló la guerra, de donde el hotel que estaba yo, a donde estalló la guerra, ¿cuánto estaría? ¿Una cuadra? La plaza. La Plaza Mayor. Plaza Mayor. Plaza Mayor. Sí. Cuéntenos algo de Salamanca. Salamanca tiene muchas bellezas, incluso fue muy destruida también, ¿no? Vamos a hablar las dos caras de Salamanca. Bueno, Salamanca fueron a bombardear 3 o 4 veces, nada más en los 2 años. Destruyeron algunas casas, pero no ocurrió mucho, porque estaba bastante distante del frente, estaba a 200 kilómetros de Madrid. En Salamanca no hubo cosas de la guerra, hubo sí muchos fusilamientos, los falangistas y esos fusilaron muchos por solo el mero de pertenecer al Partido Socialista, muchas cosas injustas que en las guerras, en todas las guerras se hacen. ¿De qué lugar era de Salamanca usted, don Abraham? Yo era de Aldehuela de Yeltes. Aldehuela de Yeltes. Bueno, hay un personaje que ahora vamos a empezar a ver y realmente tiene origen vasco, pero Sí, es un filósofo, realmente un sociólogo, tiene mucha historia. Cuéntanos. Rector de la Universidad de Salamanca. Ese Salamanca era Dios. Yo lo conocí. Estamos hablando de Unamuno, por Yo lo conocí en persona, a Unamuno, porque trabajé en el casino donde él era presidente. Donde él era presidente. Y entonces, el día de la fiesta de la raza del 12 de octubre de 1936, hicieron una fiesta en la cual fue la señora de Franco. La señora de Franco fue Millán Astray. Millán Astray era el general del tercio. Era el inválido, que le faltaba un brazo y un ojo. Y entonces tuvieron un altercado en la universidad, que en los libros eso lo que te di yo está. Claro. Tuvieron un altercado de lo que Unamuno era el don de la sabiduría. Claro, Unamuno primero fue partidario de un sector y después pasó al otro sector. ¿Qué pasó en Porque eso? vio las injusticias que se hicieron los falangistas en eso. Entonces, al final se hizo franquista, sí. Terminó siendo franquista. Y luego le tuvieron al último, lo tuvieron escoltado desde el día que tuvo el altercado con esa gente, le pusieron una guardia hasta que murió el último día de diciembre de 1936. Sí, murió antes de terminar enseguida, el altercado lo tuvieron, ¿no? El 12 de octubre. El 12 de octubre y murió el último día de año. Pero ya no salió más de casa, porque ya como lo consideraban ahí del otro lado, claro, sí. Y entonces Franco tuvo que salir agarrado del brazo de la señora de Franco, porque si no lo ametrallaban en esa reunión, porque tenía la escolta de Millán Astray, que era el fundador del tercio español, o sea, de la región. Y entonces él lo llevaron allá y fue a la reunión del casino que tenía como presidente y ya le dijeron que no podía volver. Y entonces no salió más de casa. No salió más de casa hasta que murió. Murió escoltado, porque Franco puso una escolta. Sí, pero murió incluso con todos los honores. Desde ese momento él ya no vivió más, porque ya era tan inteligente y tan bueno. Cuando él le dijo, dice, triunfaréis, pero no convenceréis. Triunfaréis porque tienen ustedes, le dijo a los militares, porque tienen la fuerza bruta, pero no convenceréis, porque no son para convencer a ustedes. Y ahí... Doña Concepción, cuando terminó la guerra, ¿dónde estaba usted? Cuéntenos un poco
Yo esa estaba historia. en el mismo hotel. El mismo hotel. ¿Cómo en fue? Salamanca. Mucha algarabía, ¿cómo se recibió ese cese? Porque era prácticamente una guerra entre hermanos. Yo he leído algo de la revolución y hablan que por ahí en distintos frentes estaban hermanos, estaban tíos. Sí. ¿Cómo se vivía todo ese clima de cosas? Yo era muy jovencita, casi no me acuerdo, pero... Bueno, en ese momento se vivía porque vos a lo mejor estabas en un frente y en el mismo frente, en el otro lado tenías un hermano, porque nosotros en la parte de Franco fuimos 12 clases, las movilizadas. 12 clases. 12 clases. En el otro hubo hasta más, en la parte de la República. Pero ahí me tocó entrar en Barcelona, me tocó llegar hasta Francia, cuando se tomó Barcelona. O sea, prácticamente fueron hasta Francia, Nosotros empezamos avanzando en Zaragoza, llegamos a Lérida, de Lérida fuimos a Barcelona, y en Barcelona ya, cuando ya los prisioneros que teníamos ya tuvieron que ir a Francia, los llevaron a campos de concentración. Entonces, ahí ya terminó, nosotros desfilamos en Barcelona, y ya nos vinimos a terminar la guerra en Madrid. Estamos viendo acá escenas hermosas. España, de Salamanca. Cuéntenos un poquitito. Eso que es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor, en este caso. Esto es San Sebastián, ¿no? Sí, esto es del norte, claro. Lo vasco. Esto tiene parte, digamos, de las provincias vascongadas. Y Salamanca tiene lo más lindo que tiene la universidad. Claro. Tiene la Casa Las Conchas, tiene cosas muy importantes, muy bonitas. Usted decía algo que es famoso en Salamanca y siempre ha sido un poco la universidad. Por ahí pasaron grandes genios, grandes filósofos de Salamanca. Pero hoy en la actualidad Salamanca está la industria del turismo. Cuéntenos un poco los lugares de Salamanca. Bueno, en Salamanca tenemos Alba de Tormes, que es un lugar turístico, tenemos por donde es tu madre, en la alberca, que está cerca de tu madre. Entonces los lugares son turísticos muy lindos. Está Vitigudino, donde ha progresado mucho Salamanca, porque Vitigudino tiene unos saltos grandes, imponentes de agua, mucho regadío, y Salamanca es una de las provincias que más ha progresado. Usted volvió, sí. O volvieron, mejor dicho. ¿Qué cambios encontró la España de aquella época y un poco el volver a vivir de la España actual? Más precisamente Salamanca. Es una cosa muy grande de la que yo cuando encontré, aunque Salamanca no fue una capital destruida, no se puede, porque ahí no llegó el frente, pero te digo Madrid, yo estuve en un pueblo que se llamaba Alcorcón que quedó la iglesia, donde cuando fui ahora, es una ciudad con unos edificios, unos rascacielos, una cosa de esa imponente. Salamanca no ha tenido eso porque no fue destruida. Pero Salamanca ha progresado enormemente. Pero yo cuando la vi y la conocí, digo, lo que era Salamanca. Yo estuve 10 años en Salamanca nada más. De Franco se habla mucho, es un personaje discutido de la historia, sin tomar partido de cómo fue Franco. ¿Favoreció a España? ¿No lo favoreció? Bueno, en primer lugar, a mí me parece en primer lugar que no la favoreció. Pero cuando él llegó a ser presidente de eso, aguantó los 10 o 15 primeros años, cuando yo fui en el 75 a España, la tenía bien enderezada. Franco había cambiado total, pero había un orden, una disciplina, pero se vivía perfectamente en el año 75, a los 25 años de haber venido yo acá. Pero ya llevaba 25 y 10, 35 y llevaba gobernándola ya, en ese momento, 35 años. Entonces, para mí Franco hizo mal en el primer momento, pero a lo último terminó bien. Cuando usted vuelve a España, cuéntenos alguna anécdota, hechos que les tocaron vivir. ¿Lo reconocían como argentino, como español? Sí. Bueno, el caso, yo fui a un pueblo a sacar una partida de nacimiento de la señora Paz Arroyo, al pueblo de ella. Coincide que al llegar allá, el registro civil no abría a las 8. Y nosotros llegamos a las 7:30. Entramos en un bar a tomar un café, mientras tanto, y el dueño del café me dice, ¿usted es argentino?
Digo, no, yo soy español, soy de acá, de esta misma provincia, soy de tal pueblo, nacido en tal pueblo. Dice, no, pues usted es argentino, me volvió a insistir. Y dice, ¿por qué me dice usted que soy argentino? Dice, porque usted dice acá y allá, y nosotros acá decimos aquí y allí. Aquí y allí. Entonces, ahí me notó que yo llevaba ya 25 años en Argentina. Es la manera de identificarlo. La forma de hablar. Y sin embargo, acá dice que todavía no hemos perdido el acento español. No sé. Doña Conce, cuando le dijo su marido que quería venir a la Argentina, ¿qué le respondió usted? A ver, cuéntenos, ¿estaba de acuerdo? Yo le respondí que sí. Pero primeramente le digo, mira, te puedes ir solo, porque no teníamos plata para los pasajes, y yo me quedo con los dos chicos y después yo me voy después cuando él viniera acá. Y él dijo, no, si no nos vamos todos, no nos vamos ninguno. Así que... Y entonces le escribimos al hermano Alfonso. Y nos mandó los pasajes. Para todos. Nosotros vinimos acá con todo. Sí. Nos lo pagaron todo. Nosotros no teníamos algo que pagar. Estábamos pasando una crisis, la crisis de la posguerra, que era una crisis enorme. Y entonces no tenía nada. A mí me pagaron todo. Y Eliseo hizo la reclamación, el desarrollo, y mi hermano puso el dinero. Y después aquí fui muy bien, por el comercio de acá estoy muy agradecido porque me abrieron todas las puertas del comercio, me abrieron crédito en todos los lados, se portó muy bien el pueblo conmigo, la gente del pueblo, todos los comerciantes y todo, y empecé a resurgir un poco para arriba, ¿no? Después vamos a hablar de su llegada a Huanguelén, de su recorrida en nuestro país, pero vamos a volver un poquito a España, más precisamente al lugar donde dejaron muchos familiares. Cuéntenos, ¿cómo es la despedida cuando alguien va a un país un tanto desconocido? Sí. Hay que dejar a los familiares sin saber si los volverá a ver. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es ese momento de desarraigo? Yo dejé 5 hermanos, mi papá y mi mamá, y yo le prometí que a los 5 años regresaría, pero no pude, a los 5 no pude, fui a los 25. Mi papá lo vi todavía vivo, pero a mi mamá ya no. Con 90 y tantos años. Con 90 y tantos años. Qué lindo ese reencuentro, es un poco como el volver a vivir, ¿no? Claro. Cuéntenos lo suyo, de su familia. Bueno, la familia mía, yo tengo allá 3 hermanos. Tengo todavía 2 medios hermanos, porque mi padre fue casado 2 veces en Madrid. Y tengo una hermana, que es hermana propia. Y ellos todos al principio no querían que nos viniéramos, pero nosotros dijimos, nosotros nos vamos, buscando otros horizontes, porque acá no se podía. Entonces estábamos en lo peor. Mira, no teníamos ni documentos. El documento que teníamos nosotros a los 10 años de haber terminado la guerra era la cartilla de racionamiento, que la teníamos todos. Teníamos el cigarrillo, tenemos cartilla para los cigarrillos, teníamos cartilla para comer, para todo. Y entonces eso lo tuve que entregar en Vigo, como documento lo entregué en Vigo, que ya no tenía racionamiento de España, cuando embarqué. Así que... ahora ya tiene el hambre que se sufría, porque se habló mucho, incluso nuestro país en su momento, después de la posguerra, hizo sus aportes. Cuéntenos cómo era la alimentación, cómo se vivía, cómo había que para poderse proveer de alimentos, era esa lucha. Pues esa lucha que llegaban y te decían por semana, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de esto, 100 gramos del otro, y vas y tenías que ir con eso. Y no, pagarlo más caro, eso se vendía más caro. Se vendía de contrabando, mercado negro. Y pasando bastantes necesidades. Te voy a decir sobre el cigarrillo. Yo fui un fumador, hoy no fumo. Hoy no fumo porque hace ya 15 años que no fumo, era un fumador grande, ¿no? Y nos daban 50 gramos de cigarrillo, de tabaco picado, para fumar. Y con 50 gramos no le alcanzaba a nadie. Había veces que pasábamos por el mercado negro donde estaban vendiendo los cigarrillos, comprábamos un cigarrillo y lo repartíamos en 2 veces. Y listo, no podías comprar más porque no tenías. No teníamos cigarrillos. Y así era todo. Como eso era todo. Querías pan blanco, ibas también y lo comprabas en el mercado negro. Pero tenías que pagar, y los obreros, como no ganábamos. Y entonces te voy a contar una anécdota que me pasó. Yo fui trasladado de donde trabajaba. Fui y trabajé 2 años en un convento de jesuitas,
a las órdenes de un jesuita, carpintero. Bueno, y a mí el patrón me dice, mira, te vas al convento de jesuitas, te presentas al hermano Larramendi y le dices que vas a trabajar ahí. Bueno, estuve 2 años. Yo iba a cobrar al patrón, yo era prestado. Llego el primer día, claro, yo nunca había estado dentro de un convento. Llego el primer día y me presento, buen día. Y me contesta el fraile, nos dé Dios. Bueno, llego el segundo día, buen día, nos dé Dios. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere, me decía el fraile que es el que mandaba, que era carpintero. Bueno, yo le pregunto, ¿qué pasa que a mí ahí en el convento, dentro del convento, a mí me pasa esto? Que llego y bueno, dice, vos tienes que, era el padre de 2 frailes el que me lo contaba. Dice, vos por la mañana cuando vayas, o tú por la mañana cuando vayas le dices, buen día nos de Dios, hermano. Y él te contesta, buen día nos de Dios. Bueno, hasta mañana si Dios quiere, hermano. Le decías a él, hasta mañana si Dios quiere. Cambió todo. Desde aquel día a mí me ponía un atado de cigarrillos todos los días en el banco cuando iba a trabajar. Por eso solo, ¿eh? Por eso solo. Por la costumbre que tenían ellos. Porque ellos le daban tabaco también, pero como la religión de ellos tienen prohibido fumar, pues ellos lo tenían en el montón. Así es que estuve 2 años fumando de arriba. Fumando, bueno. Por decir eso nada más, ¿eh? Por habituarse hay que a un habituarse. mensaje. Sí, siempre dicen que lo español se refleja en la música. Cuéntenos algo, doña Conce, Sí, de lo que era. y da una alegría que yo le digo a mi marido cuando estamos viendo, porque pasan un programa que le dicen España viva. España viva. Hoy lo pasaron. Sí. Bueno, y hay unas canciones, y yo le digo, bueno, será muy linda la canción argentina, le digo, pero mira qué alegría da. Ay, yo hay veces que me emociono y lloro, porque da esa. Y hoy le decía yo a Antonia, digo, no deje de ir usted a Sevilla, que usted no va a ver penas en España, porque están todo el día, y ole, y ole, y ole, y dale cantando y bailando. Y dice, sí, que pensamos ir a Sevilla, me decía ella. Y cuando vayamos a Barcelona, voy a ver las Ramblas de las Flores, le dicen donde está Colón, la Rambla de las Flores. Eso es algo, mire, divino. Y ahora Sevilla se está preparando con Sevilla, todo. Sí, ya que no harán alguna cosa. Con todo. Sí. Pero, ¿sabes? En Suárez hacen un monumento, que sí. lo hacen las sociedades, pues ellos han hecho una comisión y parece que van a hacer un monumento. En Bahía también. Claro. En Bahía también. Acá alguna cosa de... Por supuesto que lo vamos a celebrar como... Tenéis que hacer alguna cosa para la celebración de los 500 años de Colón. Es un poco nuestros propios orígenes, nuestras propias con arreglo con lo que se puede hacer. Cuando uno que escucha una jota, cómo la gente quiere expresarse. Yo veía o lo ve reflejado incluso en la gente anciana, esa vibración de la música. ¿Cómo eran los bailes? Esa alegría que da los bailes. Ustedes iban a la fiesta, a ver, cuéntenos un poquito, pese a ver bien. Bueno, relativamente nosotros en las fiestas, desgraciadamente, fue durante la guerra, donde se cortaron todas las fiestas. Fue con los 3 años que nosotros teníamos la juventud, teníamos 20 años, esta tenía 15. ¿Qué iba a hacer en 15? Entonces ella, después las fiestas eran muy lindas, porque íbamos a los pueblos donde se hacían las corridas de toros en los pueblos y nos divertíamos mucho, lo mismo en el pueblo de esta que en el mío, porque hay una vez por año la fiesta. Y nosotros íbamos siempre a esas fiestas. Es una cosa enorme, una división. Te presentan una corrida de toros y te puedo contar hasta Eliseo cuando fue la anécdota esa que la vez pasada te sentíamos. Sí. La anécdota de Eliseo, porque yo lo conozco todos esos pueblos. Bueno, él fue a una corrida de toros, Eliseo. Sí. Y de corrida de toros, o sea, cuando va uno así, que ha estado en el extranjero, pues el alcalde, el juez, el otro, le dan el mejor asiento para ellos. Y son hijos de ese pueblo. Entonces fue cuando fue y le dijo él que... Y acá uno se fue que se llamaba Aula. Y dice, bueno, yo te la voy a pagar. Y él pagó la cuenta, eso es realmente la anécdota que estamos recordando, fue pagar una cuenta de alguien de Wangelén que le debía. ¿Y sabes para qué hizo eso? Sí. Y pidió una partida de nacimiento. Claro. Yo a una señora le pedí una partida de nacimiento acá para arreglar papeles para la jubilación. Esa señora, yo como sabía todas esas cosas, esa señora dice, ¿y cómo le pagamos? Dijo, usted déjela de mi cuenta que a usted se la van a mandar y no le van a pedir nunca nada.
Y como yo tenía 200 pesetas en papel, se las metía en la carta al juez, digo, como yo sabía que el formulario valía poco de la inscripción de la partida de nacimiento, pues ahí me mandaron y no me mandaron a cobrar nada, pero le mandé las 200 pesetas para que se cobrara. Y eso tenía que haber hecho ese, haber puesto las 200 pesetas, una cosa así, sería una pavadita de eso. La seguridad social española, porque yo sé que en este momento se está cobrando, está percibiendo una jubilación. Sí. Cuéntenos cómo es la seguridad, Bueno, cómo es el trámite para poderse jubilar en España. La seguridad social yo ni sabía que tenía aportado allá. Esa es la verdad. Yo trabajé con 4 empresas y las 4 empresas todas habían aportado. Y yo cuando me estaba por jubilar acá, digo, yo tendría que pedir los aportes que yo tengo en España, a ver si uniéndolos a los de acá me dejaron una jubilación un poco más alta. Bueno, fui y se lo dije a la chica que estaba en Suárez, en la seguridad social de ahí de Suárez, que estaba haciendo los trámites. Yo, mire usted, yo tengo este certificado, tengo este certificado con los aportes. Y me dice, señor, no meta usted este certificado en la jubilación de acá, porque le van a pagar a usted la jubilación mínima, porque es usted autónomo y le van a pagar la jubilación mínima. ¿Y entonces qué hago? Dice, déjalo usted, venga luego acá, que por mediación nuestra usted hace un arreglo. Y entonces lo hice por ella y no me costó un centavo, me lo tramitaron y sí, me cobra la jubilación que me corresponde por los 10 años de aportes que tengo allá. No por otra cosa, por lo que tengo aportado. ¿Y es una buena jubilación? Bueno, una jubilación en este momento son $400 más o menos. $400. ¿Qué diferencia con los jubilados nuestros, no? Pero cobro 14 meses. 14 meses. Se cobran 14 meses porque Franco nos empezó dando, cuando yo estaba ya trabajando, nos daba como acá le dicen el aguinaldo, allá le dicen una paga extraordinaria. Una paga extraordinaria nos la daba el día que alzó en la guerra, el 18 de julio. El día que se levantó eso, y otra nos la daba el día de Navidad. Y siguen dándole las 14 pagas en vez de 12. Don Abraham, ¿practicaba algún deporte allá en España? Bueno, nosotros no tuvimos tiempo de practicar deporte. Yo practiqué de joven pelota, a mano. Pelota vasca. La pelota vasca es un deporte popular en España. Sí. Practiqué hasta los 20 años que me fui a... Después ya no tuvimos tiempo, porque en los 3 años poco deporte puedes practicar. Y después nos casamos y pasar necesidades no teníamos tiempo de practicar deportes. A mí me gustaba el fútbol, me gustaba mucho. Por ejemplo, estaban las corridas de toros, que nunca fui partidario de una corrida de toros. Me crié entre los toros, o sea, a 5 kilómetros donde yo estaba, había una estancia que era nada más para criar toros. Le contaría hasta una anécdota de una vaca que se llamaba la Cibilona, que criaron un toro que se llamó el Cibilón. Yo lo fui a ver de muchacho. Bueno, ese Cibilón, había una hija del dueño, lo educó al toro. Cuando era chico llegaba y le daba de comer, y era un toro bravísimo. Lo compró la Monumental de Barcelona para matarlo, al toro. Y ya cuando le tenían puestas banderillas y todo eso, ordenaron que bajara la hija de él, que lo había educado, y se fue delante de todo y lo indultaron al toro. Le dio de comer, le llevaban la mano para comer, y el toro, echando sangre, comía la comida de la mano de la dueña. Y entonces no lo permitió el gobierno que ese toro lo matara. Doña Conce, ¿cómo era la educación, la enseñanza en España? A ver, cuéntenos un poquitito, porque en esas épocas, que incluso con la guerra y todo, se abandonaba un poco la enseñanza, la educación. Y íbamos al colegio, pero todos juntos. Había maestro y maestra. O sea, para los varones iba un hombre y para las mujeres iba una mujer. Sí. Pero íbamos todos juntos, ahí no había grado ni nada. Era una enseñanza así colectiva. Sí. Yo te voy a explicar cómo es eso. Sí, ¿cómo es eso? Eso cuando yo me criaba había un maestro y éramos 60 chicos. 60 chicos. Los 60 chicos se nos dividía en 3 grados. Dentro de eso, en 3 grados. Yo tuve la suerte de que a los 10 o 11 años nos tenía clasificados uno por uno. Y andábamos todos a ver si pasábamos al otro. A ver si ponía. Bueno, yo tuve la suerte de ser los 2 o 3 últimos años el primero. Y estuve 2 o 3 años haciendo de maestro, enseñando a los chiquitos, porque ese hombre era maestro, nos daba a 60 chicos, y todavía por la noche en invierno le daba a los adultos.
ese hombre fue fusilado. Fue fusilado. Era socialista, Claro, era sí, socialista y fue fusilado. Así que esa fue la forma que yo La tengo. fórmula Me acuerdo que- cuando yo llegué a los sí, 13 sí. años o 14, que bueno, ya no puedes estar acá más, ya si quieres te tienes que ir a esto, si quieres una carrera para maestro, si quieres esto, pero mi padre estaba ya enfermo y ya no pude ir. Doña Conce, usted empezó criando hijos en España, terminó en la Argentina. ¿Dónde era más difícil criar un hijo? ¿En España o en Argentina? No, yo cuando vine a la Argentina era más fácil criar un hijo que no en España. España. En España era malísimo. Malísimo porque no alcanzaba el sueldo que le daban a casa normal. Bueno, cuando nació Paco y nació Labrán, de los dos había una diferencia enorme. Uno nació en el 44 y otro en el 48. Cuando nació Abraham no nos daban nada por estar trabajando, por lo social, por Sí, lo sí, por- sí, no. Y cuando nació Paco nos daban todo. Ya daban Ya, salario. ya estaba en España el seguro de enfermedad obligatorio, que a todos estábamos ahí en el seguro de enfermedad obligatorio. Y entonces le pagaban la partera hasta el médico, todos nos pagaban todo. Y cuando el otro nada, hasta que se arregló todo. Ustedes vieron la época de España, la crisis española posguerra, y vieron también el España de ahora desarrollada. Cuéntenos un poco, ¿cómo era la inflación? ¿Cómo la vivió nuestro país o la estamos viviendo en Bueno, alguna Argentina? inflación, cuando nosotros estuvimos en la posguerra no había mucha inflación. Falta de trabajo no había. Yo trabajo tuve, lo que tienes que no te alcanzaba lo que ganabas. No alcanzaba No lo había que poder ganabas. adquisitivo. Eso es lo que pasaba, que entonces si ganábamos 15 pesetas, pues necesitábamos ganar 30. Es lo que no alcanzaba, pero trabajo nunca más. Yo trabajé, cuando estaba trabajando, que conocí a Unamuno, yo trabajaba por lo menos 16 horas todos los días. 8 con el patrón y 8 fuera, para poder enfrentar la situación. Venimos a la Argentina, llegamos, cuéntenos un poquito algún parámetro, alguna referencia, había algún familiar, pero empezaron a conocer gente, tomaron contacto con algún español. ¿A dónde? Acá. Acá. Sí, nosotros, cuando yo llegué a Buenos Aires, yo tenía a recibirme al hermano de Verísimo, que vive todavía en Chile. Estaba a buscarme, ese me llevó a su casa. Ese nos llevó a su casa y estaba mi hermano Alfonso. Estaba el viejo Losada a recibirnos. Estaba Zapatero. Estaba Zapatero. Todos ellos nos recibieron. Y el nene nosotros. que le dicen ahora a Losada. También estaba. Estaba allá también. El bueno. Bueno, esos nos llevaron el Chile y nos llevó a su casa. Me acuerdo que el Paco tiró el chupete en el mar cuando nos desembarcamos. No había forma de callarlo. Claro. Una chica del Chile, que no sé cómo se llama, la mayor, Sí. La perucha. la perucha que estuvo Sí, acá. sí. La perucha le dio el chupete de una muñeca que tenía y con eso se conformó. Sí, sí. Con el chupete de una muñeca. Y así fue. Después vine acá y acá toda la gente se portó muy bien. Nos estaban a esperar. Nos hicieron bajar en otoño. Bajamos en otoño del tren. Fue Isaza. Fue a buscarnos. Y nos bajamos ahí para que no se formara tumulto ahí en la estación. O sea que nosotros vinimos en una camionetita que tenía. Llegamos acá y la gente estaba esperando en la estación. Ya se bajaron antes Sí, para evitar en España para evitar Y bueno, acá tuve, las primeras amistades que tuve de España fue tu pariente Berúa, Barúa. Germán. Sí, Claro, Germán había venido hace un año o 2 años. Y después la gente de acá con nosotros ha sido muy buena. ¿Y encontraron algún español que conocían allá? ¿Encontraron acá en Argentina? Cuéntenos. Sí, Bueno, algunos españoles sí. que trabajaba en ¿cómo es? Que ahora ya no existen, 49 auténticos. Ah, sí, había un muchacho que vino y trabajaba en los 49 auténticos en Bartolomé Mitre, en esto. Y la señora era partera. Hubo casos, por ejemplo, así, cuéntenos algunas anécdotas, encuentros. Aquí en Guanguelé, por ejemplo, se encontraron con alguien que ni sabía que estaba. Sí. Bueno, Yo encontré que cuando yo vine acá estaba una señora del pueblo donde yo había nacido, que era íntima amiga de mi padre. Yo no sabía porque cuando ella se vino acá yo no había nacido. Faltaba 6 años para nacer yo. Y entonces vine acá y mi hermano me dijo, ¿sabes cuándo pasamos por Arboleda? Me dice mi hermano, dice que en este pueblo hay un
peluquero que es hijo de fulana, que es el peluquero que tú no lo conocerás, por García. Sí. García, que es un hijo de esa señora. Sí. Bueno, y yo no sabía que estaban, y había otros en Suárez, que yo no sabía que estaban, pero los he conocido y eran amigos de mi padre, pero claro, yo no nací mucho después, yo vine ya y no sabía que estaban acá. ¿Y en Mendoza también hubo algún encuentro? Sí, en Mendoza fue un caso lindo, ¿no? Ya le voy a decir, nosotros fuimos a pasear a Mendoza, estuvimos en Mendoza paseando y después regresamos y al pasar por General Alvear, General Alvear, entonces digo, bueno, vamos a quedarnos acá porque a mí no me gusta andar de noche por ahí. Nos quedamos y fuimos a un hotel que ponía Restaurant La Española. Bueno, ahí nos metimos. Vamos a ver qué pasa acá, se nos da cama acá. Entonces me dice el hombre, dice, bueno, si quieren unas piecitas que tenemos con baño privado en tal lugar. Fuimos a verlas y estando viendo las piezas, dice, ¿usted es español? Dice, sí, dice, yo también. Dice, yo soy de la provincia de Salamanca, dice, yo de la provincia de Burgos. Bueno, mi señora es de Salamanca, dice, mi señora es de Salamanca. Bueno, llegamos y dice, anda, que no van a hablar estos gallegos ahora. Me llevó a él y estoy hablando con la señora. Llegamos con la señora, resulta que nos conocíamos de toda la vida. Ella había nacido en un pueblo a 4 kilómetros del mío. Habíamos bailado, habíamos hecho fiesta, conocía a las amistades mías, nos conocíamos todo, pero yo no sabía que ella estaba acá, ni ella sabía que yo estaba aquí. Y después lo único que le jeteamos fue la cena, que nos tuvo que dar el cenar. ¿Qué van a hacer? Fue de una manera. Y después, pues nada, ya tuvimos que cortar, porque ya si no, a lo mejor el marido iba a pensar alguna cosa mala, o esta iba a pensar alguna cosa mala de mí. Y entonces cortamos. Cortamos y lo dejamos ahí, como dijo, no, vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos ahí. Y hoy cómo se va aqueciendo y cómo va apareciendo todo esto que es un poco el volver a vivir. Hemos llegado ya a nuestro horario, a nuestro cierre de programa. Y yo como última pregunta, un poco como síntesis, y quisiera preguntarle, conocemos ahora nuestra Argentina de hoy, nuestra España de hoy, prácticamente una en gran desarrollo, otra que quisiera salir un poco de su crisis. Pero si habría que elegir para vivir en este momento, nos quedamos... Si hubiera que decidir de los dos. Sí, de los dos. Bueno, yo para decidir en la forma que estoy, siendo un jubilado, me iría a España. Sin desprestigiar la Argentina, Me iría a España porque el jubilado en España está mucho mejor que acá. El jubilado en España, pues solo la jubilación le sobra para vivir, le sobra para pasearse. Hay jubilados que tienen solo la jubilación y se pasan 3 meses a la orilla del mar en verano, porque está mejor paga la jubilación. Pues ahora lo demuestra. Sí. Eso que un poco el salario familiar. Lo demuestra. Un jubilado allá, por ejemplo, un albañil jubilado, un carpintero, una cosa de esas que está jubilado, uno que está jubilado autónomo, se cobra, por ejemplo, 50 o 60.000 pesetas. Son 500, 600 dólares. Y vive muy bien. Vive muy bien. Yo para vivir me iría allá porque vive bien. Doña Conce, ¿qué haría? Yo, si no tuviera hijos acá, bueno. yo me iría allá también. Pero no estoy quejosa de la Argentina, no. Claro. Porque en mi cara misma me ha dicho muchas personas, no tiene por qué hablar mal de la Argentina, si yo no hablo mal de la Argentina. Dice, porque a usted le ha ido muy bien. Diciendo la verdad, sí, Claro. porque a nosotros ha ido muy bien. A nuestro país, para terminar, ¿qué es lo que más le agradecerían? El hecho de estar ya viviendo en nuestro país, al margen de haber formado o haber terminado de formar todo un núcleo de familia tan hermosa, ¿qué es lo más hermoso que tiene nuestro país? Y bueno, que lo más hermoso que tiene este país es que se vive muy tranquilo y no se mete nadie con vos. A mí nadie se metió conmigo para venir a trabajar. Nadie me ha puesto inconveniente ninguno. Yo he tenido los mismos derechos que un argentino. Nadie se me ha opuesto a nada. Y entonces yo estoy muy agradecido porque no se me han opuesto a nada. Yo he trabajado, he vivido siempre de mi trabajo. Doña Conce, ¿qué agradecería a nuestro país? Eso de que me ha ido muy bien y no... Allá, cuando estaba en España, bueno, era todo un llanto todo el día porque no me alcanzaba la plata y no teníamos para comer. Y acá no me ha pasado eso. Bueno, esto ha sido nuestro primer programa. Por mi parte, quiero agradecer los llamados que hemos tenido, en los augurios de este programa, en las felicitaciones que hemos recibido. Por supuesto, que agradecemos. Nuestra despedida. Nosotros muy Muchas agradecidos gracias. por invitarnos y muy contentos. De mi parte. Gracias. Don Abraham.
mi parte, muchas gracias. Y que... Perfecto. Que sea para la felicidad de todos. Gracias.